Sociales. Me presento, yo soy Olga Lorena Rojas, soy profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de aquí mismo del Colegio de México y voy a tener el honor de moderar esta muy interesante mesa. Les pido a los ponentes que respeten un poco el tiempo de los 15 minutos para cada uno para que nos dé tiempo de presentar los comentarios de Susie Porter, que al final hará esta ronda de comentarios, y también para dar lugar a las preguntas y respuestas las preguntas del público y las respuestas de parte de los ponentes y la comentarista. Entonces, Marta Liliana está conectada, es quien empieza su presentación. Marta Liliana Espinosa Tavares es candidata al doctorado en Historia en la Universidad de Duke. Ella fue estudiante de la maestría en Estudios de Género en el Colegio de México en la generación 2014-2016 y estudiante de la licenciatura en la UNAM. Actualmente trabaja en su tesis de doctorado sobre la historia de las tecnologías anticonceptivas y la planificación familiar en México durante el siglo XX. Es autora del artículo Idris Rice Gray, The First Family Planning Clinic in Mexico and the Intervention of US-Based Private Foundations. Disculpen la pronunciación. En el Journal of Women's History. Su investigación ha sido apoyada por organizaciones como Andrew W. Mellon American Council of Learned Societies, el Consortium for History of Science, Technology and Medicine, y recientemente recibió el premio Charles A. Hale, otorgado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Ella nos va a presentar la ponencia, los estudios demográficos en el Colmex y su contribución a la producción de conocimiento y debates sobre política reproductiva en México. Adelante, Marta Liliana, por favor. Muchas gracias, doctora Rojas, por la presentación y bueno, gracias en general por la invitación a este panel. Es un placer para mí poder participar y bueno, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Entonces, comenzaré con mi presentación. Desde la fundación en 1964 del Centro de Estudios Demográficos del Colegio de México, esta institución ha sido un actor fundamental en la definición de la política poblacional del país. El conocimiento producido desde este centro no solo ha contribuido a la comprensión del comportamiento de variables demográficas fundamentales como la fecundidad, la mortalidad o la migración, sino que ha estado profundamente vinculado a la comprensión sobre el rol social de las mujeres en México. Al igual que otros centros de investigación del Colmex, como el CEG o el CES, las y los demógrafos del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos han sido receptivos a las discusiones y demandas que los feminismos y organizaciones no gubernamentales han establecido para fomentar que mujeres y hombres tengan vidas sexuales y reproductivas saludables. Más aún, la evidencia demuestra que la apertura oficial del gobierno al control de la natalidad a inicios de la década de 1970 fue posible solo cuando desde el ámbito académico e institucional se planteó la anticoncepción como un medio para reducir la fertilidad de la población en términos agregados. Esto derivaría, sin embargo, en la desestigmatización de los métodos anticonceptivos y su mayor disponibilidad, condición elemental para hablar de autonomía reproductiva para las mujeres. En mi presentación, trataré de esbozar el proceso histórico e intelectual ocurrido al interior del CEDUA, que llevó de una agenda de investigación enfocada en objetivos como reducir la fecundidad y promover la planificación familiar, a una producción intelectual en los años 90 en la que los derechos sexuales y reproductivos se establecieron explícitamente como prioridad en el trabajo de los demógrafos del Colmex. Fundado en la década de 1960 bajo el nombre de Centro de Estudios Económicos y Demográficos, este centro ofreció la primera maestría en demografía en América Latina, reuniendo especialistas cuyos estudios sobre la relación entre la población y el desarrollo económico buscaban llamar a la atención del gobierno para diseñar políticas poblacionales pertinentes. En la segunda mitad del siglo XX, fue una tendencia generalizada en los centros de investigación demográfica a nivel mundial el poder influir en las decisiones gubernamentales respecto a la población. En este sentido, organizaciones como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford o el Fondo Pathfinder se habían dado la tarea de invertir recursos económicos y técnicos en el campo de la demografía y la planificación familiar alrededor del mundo, como fue en el caso del CEP. En México, sin embargo, personajes como Víctor Urquidi o Gustavo Cabrera, algunas de las mentes detrás de la fundación del CET, parecían navegar a contracorriente.
Y es que, al menos en términos discursivos, durante gran parte del siglo XX el gobierno mexicano se inclinó hacia el pronatalismo, o la idea de que la riqueza del país residía en su población, resumida en el conocido dicho, gobernar es poblar. Como ha explicado la demógrafa María Eugenia Zavala, desde la primera ley de población en México en 1936, la política promovida por el gobierno fue poblacionista, ya que concebía que una forma de mantener la soberanía nacional era a través del crecimiento de la población en el territorio despoblado y la explotación de lo que se asumía eran vastos recursos naturales desaprovechados. Bajo tal entendimiento, el rol social de las mujeres fue primordialmente establecido como el de madres y reproductoras al servicio de la patria. Esta conceptualización también se reflejaría en la Ley de Población de 1947 y el discurso oficial solo mostraría señales de cambio hasta inicios de la década de 1970, coincidiendo con la consolidación de los estudios demográficos en el Colmex. Como ha explicado más exhaustivamente el doctor Ordorica, en los primeros años del SET, la plantilla de profesores en la maestría en demografía estuvo integrada por demógrafos egresados del importante Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, como Raúl Benítez Centeno y Gustavo Cabrera. La demógrafa Susana Lerner, cuyas contribuciones al estudio de la salud sexual y reproductiva en México son inmensurables, se formó en la primera generación de la maestría ofrecida por el SET en la promoción de 1964 a 1966. El centro también contó con el liderazgo de Consuelo Meyer, economista mexicana que fungió como directora del programa académico del SET, colaborando muy de cerca con Urquidi, quien se desempeñaba en ese entonces como director de investigación. Si bien la presencia de demógrafas en el SET no implicó un vuelco hacia un enfoque feminista, sí influyó en el desarrollo de más investigaciones que buscaban entender la posición social de las mujeres, no solo en términos de fecundidad, sino en aspectos como migración o empleo. En este caso, las encuestas de fertilidad rural elaboradas por demógrafas y demógrafos del Colmex, en colaboración con investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, fueron cruciales en la identificación de las condiciones de pobreza en que vivían mujeres mexicanas y la incapacidad de los servicios de salud pública para satisfacer sus necesidades de salud sexual y reproductiva. Otro aspecto fundamental de la política reproductiva mexicana, en la que el SET tuvo gran influencia, fue la creación de redes de expertos de diversas disciplinas para la coordinación de estudios sobre planificación familiar en México. Por ejemplo, en 1965, Víctor Urquidi, junto con los demógrafos Raúl Benítez Centeno y Gilberto Loyo, se reunieron con los doctores y agentes del sector de salud pública mexicano, Carlos Gualcastro, Alfonso Gutiérrez Nájar y Jorge Martínez Manatú, para discutir la creación de un centro de coordinación de estudios de población. En dichas reuniones, Benítez Centeno comentó a los presentes que la población mexicana tenía, cito, necesidad de información y facilidad de adquisición de anticonceptivos modernos, termino cita, lo cual era evidente debido al consumo cada vez mayor que se hacía de dichos métodos. Es de hecho en una de estas reuniones donde se anunció a los presentes la creación de la Fundación para Estudios de Población AC o FEPAC, la cual es conocida hoy bajo el nombre de MEXFAM y que constituye una de las organizaciones más importantes del país en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. El rol de los profesores del recién creado SET en este tipo de reuniones interdisciplinarias da cuenta de su influencia en la conceptualización del movimiento de planificación familiar mexicano que se desarrollaría en los siguientes años. Para inicios de la década de 1970, cuando el gobierno mexicano finalmente cambió su postura oficial pronatalista o poblacionista, este se valió de las ya consolidadas redes intelectuales de expertos en demografía para elaborar una nueva ley de población. Susana Lerner y Gustavo Cabrera, por ejemplo, elaboraron un documento sobre la situación demográfica del país para guiar al gobierno mexicano en la definición de los objetivos y orientación de la nueva política poblacional. Estos demógrafos insistieron en la necesidad de una política comprensiva que no se enfocara en el descenso de la fecundidad únicamente, sino que también se ocupara de la mortalidad materna e infantil, las corrientes migratorias, entre otros aspectos. En este contexto, el Estado mexicano asumió un rol central en la creación de programas de planificación familiar para las parejas mexicanas. Hasta entonces, los servicios de anticoncepción en México se encontraban primordialmente en el sector privado y de ONGs, como la ya mencionada FEPAC. De igual manera, el vocabulario de planificación familiar, usado muchas veces como eufemismo de anticoncepción femenina o control de la natalidad, comenzó a ocupar un lugar cada vez más hegemónico en la vida política y social del país, quedando oficializado con la Ley de Población de 1974 y la creación del Consejo Nacional de Población en México ese mismo año bajo la dirección de Gustavo Cabrera. A pesar de este avance en política poblacional,
los demógrafos del SED mantuvieron una postura crítica. Lerner e Yvonne Sass, por ejemplo, han señalado que aunque, cito, se definieron las necesidades satisfechas o insatisfechas de anticoncepción, termina cita, esto ocurrió de una forma, cito, limitada y reduccionista, circunscrita a comparar la demanda de las usuarias potenciales con la oferta de los servicios, termina cita. Simultáneamente, a mediados de la década de 1970, el movimiento feminista internacional trascendía los círculos de concientización y grupos feministas de autoayuda, llevando su discurso sobre la autonomía corporal de las mujeres a los espacios más institucionalizados de las conferencias internacionales. Así, tanto las conferencias mundiales sobre población como las conferencias sobre la mujer convocadas por las Naciones Unidas progresivamente se convirtieron en plataformas que impulsaron el cambio de paradigma de la planificación familiar imperante en los 70 a la salud sexual y reproductiva en la década de 1990. Representativas de esta transformación también fueron las investigaciones del SED, convertido en Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano en la década de 1980, en el área de fecundidad, las cuales se multiplicaron y complejizaron, mostrando una evolución en las preguntas de investigación que pasaron de analizar las diferencias de comportamiento entre los sexos a una creciente profundización en condicionamientos sociales y culturales. Esta transformación coincidió además con la expansión de la plantilla de investigadores, que para esta década incluía una generación de demógrafas que se formaron en el centro, como Julieta Quilondrán, quien estaba por concluir su investigación sobre fecundidad de acuerdo a diferentes patrones de nupcialidad, Irma Olaya García y Garma, quien estaba por comenzar un estudio comparativo sobre fecundidad en el México rural entre 1970 y 1976, o Marta Mieri Terán, quien también investigaba los factores biológicos que condicionaban la fecundidad en el país susceptibles de ser captados por información demográfica. Por su parte, Brígida García, Humberto Muñoz y Orlandina de Oliveira colaboraban en una investigación sobre familia y fuerza de trabajo. Por si fuera poco, en 1984, México se convirtió en sede de la Cuarta Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas, demostrando con ello no solo la influencia del gobierno mexicano en materia de población, sino la consolidación de los estudios demográficos en el país, como vanguardia en los debates sobre población y desarrollo alrededor del mundo. A inicios de la década de 1990, las profesoras y profesoras del CEDU, el PIEM y el CES eran parte también de una vanguardia intelectual que discutía la necesidad de abordar la reproducción desde un enfoque de salud reproductiva. Fue así que surgió el Programa de Salud Reproductiva y Sociedad, PSRS, cofundado y coordinado por Lerner entre 1993 y 1995. Compuesto por investigadores como Yvonne Sass, Claudia Stern, Brígida García y Juan Guillermo Figueroa, en este proyecto también colaboraron profesores del CES y el PIEM, haciendo de la salud reproductiva un foco de investigación prioritario en el Colegio de México, como ya ha mencionado la profesora Yorkuli. En este sentido, el reconocimiento de que las mujeres tienen motivos personales, no demográficos, para buscar servicios de planificación familiar, se volvió característico del discurso de los estudios de población. Similarmente, en 1994, cuando se lleva a cabo la Cuarta Conferencia Mundial de Población en El Cairo, el estrecho y hegemónico paradigma del enfoque poblacionista, predominante en las décadas de los 70 y 80, en palabras de Rosa María Camarena y Susana Lerner, cambió a un marco de análisis mucho más exhaustivo, que privilegiaba la equidad de género y los derechos humanos en materia de sexualidad y salud reproductiva de la población. La proliferación de conferencias internacionales, así como la expansión de redes de investigadores y grupos de estudios sobre la población, sobre población y género dentro y fuera de México, son eventos representativos de un proceso histórico en el que la procreación dejó de ser conceptualizada como eje principal de análisis. De esta manera, para el momento en que la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer tiene lugar en Beijing en 1995, los estudios demográficos con perspectiva de género en el CEDU ya habían cobrado ímpetu. En los 90, el CEDU, junto con la Sociedad Mexicana de Demografía, SOMEDE, creó grupos de investigación con especialistas en el estudio de género y la sociodemografía, que incluían a demógrafos ya mencionados como Yvonne Sass, Brígida García, Juan Guillermo Figueroa, Edith Pacheco y Carlos Echarri, entre otros más. Un aspecto que influyó enormemente en estos avances, además, fue la abundante información estadística sobre población disponible gracias a las numerosas encuestas desarrolladas en México en la década de 1990.
Así, en 1999, Brígida García coordinaría el influyente volumen Mujer, Género y Población en México, el cual reunió diversos estudios realizados por investigadores del CEDU que demostraban los avances logrados en la incorporación de la perspectiva de género en los análisis de población al acercarse el fin de siglo. Finalmente, quisiera mencionar la publicación en 2008 de los 2 volúmenes del libro Salud Reproductiva y Condiciones de Vida en México, coordinado por Lerner y Sass. Esta obra ejemplifica la consolidación de los cambios teóricos y metodológicos en la agenda política y académica sobre la fecundidad y planificación familiar en México. Como establecieron Sass y Lerner, la inclusión del género como categoría de análisis en los estudios demográficos implicó, cito, la superación del análisis de los comportamientos sociodemográficos de los hombres y las mujeres solamente a partir de sus atributos personales, para pasar a pensar, por un lado, en los factores que subyacen a esos atributos, más allá de lo que puede ser atribuible a la pertenencia a una clase social o grupo étnico, y a considerar, por otro, que no hay un mundo de las mujeres aparte del mundo de los hombres, y que las experiencias y comportamientos de un sexo tienen que ver con las experiencias y comportamientos del otro. Termino cita. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bien, ahora tenemos a Joel Guzmán. Él está en el doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Su investigación actual se titula Intérpretes de la crisis, conocimiento social y la formación de una comunidad antifascista en México, espacios, dinámicas e interpretaciones, 1934 a 1948. Algunos de sus artículos recientes son el Fondo de Cultura Económica y su sucursal en Argentina, convenios comerciales y circulación de producciones editoriales, 1945-1955, y el Fondo de Cultura Económica en Argentina, primeras iniciativas y la formación de su sucursal comercial, 1939-1955. Joel es miembro de la Asociación de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, ACEP. Él nos presentará la ponencia, una preparación para la investigación y el servicio burocrático, las alumnas del Diplomado en Ciencias Sociales del Centro de Estudios Sociales, 1943-1980. Adelante, Joel. Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación que me realizó la doctora Gabriela Cano y al doctor Saúl Espino por estar aquí y presentar este trabajo, que en cierta medida se desprende de mi investigación de doctorado y que trata de poner en relevancia un poco la participación de diversas alumnas de la primera generación o del primer cohorte de alumnos que estuvo en el Colegio de México, ¿no? En este caso es el Diplomado de Ciencias Sociales, pero también habría que atender a las alumnas que pertenecían en su momento al Centro de Estudios Históricos en los primeros años del colegio, ¿no? Bueno, el propósito de la ponencia es tratar de poner como en relieve o en conjunción 3 procesos que se dan durante los primeros años del colegio. El primero de ellos es, digamos, lo que llamo como años de experimentación y cimentación institucional, donde existen diversos proyectos que emprenden la nueva revista de filología, el Centro de Estudios Sociales, el diplomado en ciencias sociales, que en cierta medida resultan un tanto experimentales, tratando con ello de encontrar ciertas bases institucionales que permitan cimentar al colegio, ¿no? En ese sentido también estos años que van… Gracias. Está apagado. La tecnología nos boicotea. Sí. Ahí está.
Y en ese sentido también estos años coinciden con un periodo de expansión institucional de las ciencias sociales en México, bueno, de distintas disciplinas, principalmente la economía, la sociología y la ciencia política, ¿no? Es posible entender que durante estos años, desde la década de 1930, existen diversos esfuerzos institucionales por tratar de crear acervos teóricos, pero también espacios especializados dedicados tanto a la reflexión como a la investigación y la docencia de estas disciplinas, ¿no? Pues alguno de ellos es el Fondo de Cultura Económica, revistas como el Trimestre Económico, la Revista Mexicana de Sociología, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y pues también en este caso el Colegio de México, ¿no? Y en ese sentido también la ponencia y el trabajo trata de poner en relieve el papel que distintas mujeres, en este caso alumnas, tuvieron dentro de estos espacios, primordialmente en este caso en el Diplomado de Ciencias Sociales, ¿no? Bueno, en este sentido, el diplomado se desprende y se crea en 1943 dentro del espacio del Centro de Estudios Sociales, creado también en el mismo año, a iniciativa del sociólogo español José Medina Echavarría y con el apoyo de Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes, ¿no? El propósito de este diplomado era, en cierta medida, aprovechar los recursos humanos que ya estaban dentro del Centro de Estudios Sociales, cuya perspectiva era de carácter interdisciplinario, pero con un enfoque priorizado en la economía, la ciencia política y la sociología. En este sentido, se buscaba que el diplomado permitiera la formación de cuadros especializados que tuvieran función social, tanto en la investigación, con el propósito de crear conocimientos fiables que permitieran el diseño de políticas públicas, pero también de la resolución de ciertos problemas que empezaban a visorarse durante esos años, ¿no? Sobre todo en el contexto de la reflexión de la posguerra y ver cómo América Latina se insertaba dentro de ese contexto del mundo de la posguerra. Y en el segundo sentido, se buscaba también con el diplomado crear una base o cuadros burocráticos de alto nivel especializados, cuyos conocimientos teóricos permitieran una mejor aplicación de medidas en la toma de decisiones políticas, ¿no? En este sentido, como señalé, la estructura del diplomado, con un enfoque prioritario en la economía, la ciencia política y la sociología, también contaba con el respaldo de diversos profesores que aportaban también ciertos conocimientos dentro de las humanidades y las ciencias sociales, ya sea psicología social, la antropología, la literatura, la filosofía e incluso también la historia entra un poco ahí, ¿no? Como vemos aquí, el cuadro de docentes del diplomado pues, estaba en Medina Echeverría, Mario de la Cueva, José Gaos, Vicente Herrero, entre otros más, ¿no? Una mezcla entre el exilio español y intelectuales mexicanos de la época. Y en este sentido, el dominio teórico dentro del diplomado, dentro de la economía era una fuerte carga de John Maynard Keynes, una perspectiva keynesiana, era lo prioritario en esa disciplina. Dentro de la sociología había una fuerte impronta de weberiana, y en el caso de la ciencia política había una fuerte presencia de pensadores como Harold Lasky y Hermann Heller, ¿no? Dentro del alumnado, solo consistió en 17 personas, perdón, de los cuales 3 eran hombres y 4 mujeres, de las cuales procederé a hablar un poco más adelante, pero cuya base o criterios para su reclutamiento y su incorporación al diplomado se basó en distintos aspectos, ¿no? Antecedentes estudiantiles en el sentido de que tuvieran conocimientos, experiencias dentro de los campos de las ciencias sociales, también cierta experiencia laboral que permitiera un acercamiento a estas disciplinas, o también que la especialización en ciencias sociales les permitiera un mejor manejo dentro de sus puestos burocráticos, ¿no? También había… Aquí está, Joel. Ya sí. Ya, okay, gracias. También se buscaba que tuvieran cierta cercanía con las redes sociales del Colegio de México, sobre todo ya fuese en el carácter familiar o estudiantil, donde es
visible, sobre todo en las solicitudes de integración al diplomado, que hay mucha respaldo de los profesores del exilio español, ¿no? Es común ver que quienes firmaban como respaldantes o con cartas de recomendación a las candidaturas de estos estudiantes eran, por ejemplo, Eugenio Imaz, el mismo Medina Echeverría, Vicente Herrero, sobre todo en otros espacios del exilio, como puede ser el Instituto Motolinía, en algunos casos, o en la Escuela Nacional de Economía, etcétera, ¿no? Hay también un fuerte influjo de la necesidad del manejo de idiomas, sobre todo para acceder a la literatura especializada en otras lenguas, en inglés y en francés principalmente. Y también hay un fuerte predominio dentro de los perfiles de los estudiantes de alumnos que venían de estudios en Derecho o en Economía o que estaban cursando en esos momentos dichas disciplinas, ¿no? En cierta medida, esto representó un problema para el funcionamiento del diplomado, ya que originalmente se había planteado que este espacio fuera de dedicación exclusiva, pero entre que sí se planteó y que se llevó a cabo, no, debido a que los alumnos, o más bien los profesores, consideraban de que si se ponía a escoger a los alumnos entre continuar sus estudios dentro del diplomado o seguir sus estudios en ciencias sociales, pues iban a optar por seguir sus estudios en ciencias sociales, ya que el colegio aún no contaba con un respaldo económico que garantizara como esa continuidad, además de que pues, no había la garantía de un título oficial al término del diplomado, ¿no? Y en este sentido, quisiera rescatar la experiencia de las 4 alumnas del diplomado en Ciencias Sociales, que en este caso es Dolores González Díaz Lombardo, Catalina Sierra, Estela y Lucila Leal Carrillo, que en este caso son hermanas. Estas mujeres eran pertenecientes en cierta medida a una clase media alta, sobre todo con redes sociales que les permitían tanto el acceso a estudios profesionales, pero también el acceso a ciertas redes vinculadas con la élite burocrática de ese momento, que les daba acceso a puestos dentro de la función pública federal, ¿no? Principalmente está el caso de Dolores González y de Catalina Sierra, que laboraban en la Secretaría de Asistencia Social, en el Departamento de Hogares Sustitutos, y que en este caso estaban bajo el mando de Matilde Rodríguez Cabo, ¿no? Estas redes, en cierta medida, posibilitaron que accedieran o que fueran consideradas para participar en el diplomado, ¿no? Hay distintos documentos donde, por ejemplo, Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas solicitan a Gustavo Vaz Prada, quien en ese momento era secretario de Asistencia Social, que recomendara a diversos funcionarios para que participaran en el diplomado, ¿no? Y en este caso él recomendó tanto a Catalina Sierra como a Dolores González, ¿no? En la mira de que esto propiciara un mejoramiento y un perfeccionamiento de sus conocimientos en el trabajo social, y con ello pues garantizaran tanto la movilidad profesional como la posibilidad de una mejor preparación, ¿no? A su vez también la pertenencia o la asistencia a círculos académicos, como es el caso de las hermanas Leal Carrillo, quienes en ese momento se encontraban estudiando Economía en la Escuela Nacional de Economía, les permitió entrar en relación con personajes como Jesús Silva Herzog, Raúl Cárdenas y Gilberto Loyo, quienes también en cierta medida propiciaron su integración al diplomado, ¿no? Esta participación dentro del diplomado queda un poco velada por la documentación, no es posible o no ha sido posible profundizar mucho en ello, pero quedan algunos rastros de su participación tanto en los seminarios como también en los intereses temáticos y las investigaciones que desprendieron de ahí, ¿no? Existen en sus expedientes diversos trabajos finales o también proyectos de tesis que permiten un poco ver cuáles eran sus intereses en ese momento, ¿no? En este caso hay un fuerte influjo de la disciplina económica,
sobre todo en el caso de las hermanas Leal Carrillo, quienes dedicaron sus esfuerzos intelectuales, sobre todo buscando reflexionar en el caso de Estela Leal sobre la industria cinematográfica y sus circuitos de producción en México durante esos años. Y en el caso de Lucila Leal, las inversiones de capital estadounidense en México, sobre todo en los años de la posguerra, ¿no? Y es también visible un fuerte influjo de la época en las reflexiones de los trabajos finales, sobre todo porque hay una constante alusión a temáticas como el racismo, el autoritarismo en América Latina, la identidad continental, entre otras temáticas que quedan o dan pie para una profundización más acerca de su producción intelectual de estos años, ¿no? En el caso de Catalina Sierra, sus intereses se advocaron mucho en la investigación histórica y que a la postre derivaría en su proyecto de titulación, que en este caso sería la única mujer que se tituló del diplomado y sería una de las únicas 2 alumnos que se titularon junto a Moisés González Navarro, y que en 1948 se tituló con el trabajo titulado México y sus condiciones socioeconómicas después de la independencia, ¿no? Los primeros años de independencia. Entonces, aún queda la duda si a partir de su titulación en el 48 se le otorgó un grado de maestra en ciencias sociales. Al menos el acta señala que tentativamente se le otorgó, pero no se ha encontrado ningún documento que remita a ese papel, ¿no? Y en este sentido, el enfoque que buscaba el seminario, el diplomado, perdón, de preparar tanto a investigadores como a funcionarios públicos, queda patente, por lo menos en el caso de Lucila Leal y Catalina Sierra, quienes en las fuentes es posible rastrear a profundidad su experiencia profesional posterior al diplomado, ¿no? En el caso de Dolores Díaz y Estela Leal quedan, o al menos desaparecen de las fuentes, y hasta el momento no ha sido posible rastrear con mayor profundidad su experiencia, ¿no? En este caso es posible hablar que, a pesar de que Lucila Leal no se tituló en el diplomado, su experiencia dentro de él representó un paso importante en su formación profesional, ya que ella se titula en 1963 con una tesis en la Facultad de Economía de la UNAM, y en sus agradecimientos reconoce que la experiencia del diplomado y sobre todo su acercamiento con profesores como Gilberto Loyo y Jesús Silvas Herzog marcaron mucho su preparación, ¿no? A su vez, esas vinculaciones profesionales que dejó el diplomado, en el caso de Catalina Sierra, representaron una punta de lanza y una plataforma en la cual se apoyó a lo largo de su carrera profesional, y que en cierta medida también condicionó mucho su producción académica, que en este caso se deposita principalmente en revistas como Historia Mexicana o en los núcleos de reflexión histórica asentados dentro del INA, ¿no? En este sentido es visible que, a la par de que desarrollaban cargos públicos en distintas esferas, desarrollaron una agenda de investigación que se desprendió de sus intereses que realizaron dentro del diplomado y que permitió la producción de ciertos artículos y de ciertos libros que representaron una fuerte producción académica, ¿no?, durante esos años. En esta tabla sintetizo un poco cuál fue su trayectoria profesional en los 2 casos. Es posible ver que para Catalina Sierra su desarrollo profesional giró en torno a la actividad editorial, sobre todo como compiladora y difusora de textos de personajes históricos. También tuvo una fuerte influencia en la cuestión de docencia y en labores diplomáticas, y que desarrolló su línea de investigación prácticamente hasta sus últimos años de vida, en la década de los 90, ¿no? Y en el caso de Lucila Leal, su agenda de investigación y su experiencia en el campo laboral se desarrolló sobre todo en instituciones de corte médico y de seguridad social, en el IMSS, o también en instituciones de preparación para cuadros en políticas públicas, ¿no?
el Instituto Nacional de Administración Pública sobre todo, y que desprendido de eso participó en diversos organismos y en diversas reuniones de carácter regional e internacional que derivaron en reflexiones de su experiencia profesional y sobre todo también en vías de crear una agenda para el desarrollo de la planeación en políticas públicas, sobre todo en seguridad social y en desarrollo nacional, ¿no? Y pues bueno, aquí dejo un poco un extracto de su producción intelectual y como conclusiones es posible afirmar que el diplomado en Ciencias Sociales que promovió el colegio en sus primeros años, si bien puede ser considerado un fracaso en el sentido de que por diversas condiciones solamente perduró por una generación, también representó el punto de inicio de una tendencia en el colegio que fue enfocar su preparación profesional o su docencia tanto para la formación de cuadros de investigadores como de cuadros burocráticos de alto nivel, ¿no? En este caso, las alumnas del diplomado fueron pues, pioneras al ser o al formar parte de la primera cohorte generacional de alumnos, pero también tanto con las alumnas del Centro de Estudios Históricos de la época, pues también formaron parte del primer bloque de mujeres que estudiaron en el colegio, ¿no? Y en este sentido, su trayectoria profesional es un botón de muestra de que los objetivos del diplomado en cierta medida sí cumplieron o sí tuvieron cierta razón de ser, ¿no? Y pues bueno, sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La siguiente ponencia será a dos voces, con Ana María Tepichín Valle y con Carla Pedersini. Ana María Tepichín es especialista en temas de pobreza, género, ciudadanía, política social, autonomía económica y violencia. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México. Es profesora investigadora del Centro de Estudios de Género y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora de la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México de marzo de 2017 a junio de 2022. Actualmente es la directora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Ella ha publicado libros de autoría única, así como capítulos en libros arbitrados y artículos en revistas indizadas nacionales e internacionales sobre sus temas de especialidad. Entre sus publicaciones recientes se pueden mencionar violencia por razón de género durante la post-separación, dificultades de las mujeres para la subsistencia, en la revista La Manzana de la Discordia de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Otra publicación, Brecha de Género en publicaciones científicas sobre ecosistemas costeros y marinos, en la revista Opción, revista de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Zulia. Y otra publicación más, Avances y retos desde un enfoque de género para el conocimiento de la pobreza de las mujeres, en la revista Feminismos, Historia y Retos Actuales de Madrid, España. ¿Es revista? Perdón, en el libro colectivo Feminismos, Historia y Retos Actuales de Madrid, España. Carla Pedersini es académica de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana desde 2002. Obtuvo la licenciatura en Economía en la UAM Iztapalapa y el doctorado en Estudios de Población en el Colegio de México, con la tesis Género y Escolaridad en los Hogares Mexicanos. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía de 2013 a 2015. Ha participado en proyectos de investigación y publicado diversos artículos sobre educación, género y migración. Entre sus publicaciones destacan Gender Differentials in Immigration by Level of Education, Mexican-Born Adults, Migrants in the United States, and Migration and Remittances from Mexico, Trends, Impacts, and New Challenges. Otra publicación es Gender Differences in Education, que es el primer capítulo del libro The Economics of Gender in Mexico, Work, Family, State and Market, del Banco Mundial, con Susan Parker. Entre diversos proyectos de consultoría, dirigió el proyecto de evaluación del programa Mujeres Trabajadoras Comprometidas en el Estado de México y el proyecto Análisis Económico del Mercado Laboral en el Sector Turístico hacia una política pública para la igualdad entre hombres y mujeres. Ella forma parte del comité editorial de la revista Coyuntura Demográfica.
Entonces, Ana María y Carla presentarán la ponencia El Centro de Estudios Económicos, formador de profesionistas en México. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí y le quiero agradecer mucho a Ana María que me haya invitado a colaborar con ella para hacer este artículo. Y bueno, pues nos tocó la tarea más difícil, yo creo, porque el Centro de Estudios Económicos es el centro que normalmente se asocia como el más masculinizado, ¿no?, de todo el Colegio de México. Entonces nos tocó ver la participación femenina y pues es un reto grande, pero bueno, esperemos habernos acercado un poquito a ver qué vimos. Y bueno, el Centro de Estudios Económicos ya Marta Liliana habló un poquito de esto, porque cuando se funda el Centro de Estudios Económicos estaba junto el Centro de Estudios Demográficos con el Centro de Estudios Económicos, y la maestría en Economía, que es el programa en el que más nos vamos a centrar, porque la mayoría de las egresadas de Economía vienen de este programa y es donde más podemos ver las diferencias y lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Formaba parte de este Centro de Estudios Económicos y Demográficos y esa maestría se fundó en 1964. Y bueno, un dato muy curioso es que fue precisamente Consuelo Meyer, una mujer, la que diseñó el programa de esta maestría, ¿no? Entonces, por un encargo. Entonces este fue un dato sorprendente para mí, porque diseñó este programa y puso en marcha la maestría en Economía, y que fue una de las primeras maestrías en Economía que hubo en México, y estaba pues en una época en que había ya una conciencia muy fuerte en el país de que era necesario tener más programas en Economía, porque en realidad había muchos abogados que eran los que se encargaban de hacer las partes económicas. Entonces ya había se necesitaban profesionistas en el área, y en este sentido pues el Colegio de México respondió a eso creando este programa, y fue precisamente Consuelo Meyer la que lo fundó. Y bueno, ahora ya estamos muy conscientes de que los egresados de la maestría en Economía pues han sido muy exitosos profesionalmente en el campo de la economía, tanto en el sector público como en el sector académico, porque muchísimos egresados de la maestría en Economía han continuado sus estudios de doctorado en Estados Unidos. Entonces ha habido muchos académicos, ¿no?, que se han formado precisamente aquí y que después han continuado en otras universidades de Estados Unidos. Entonces, actualmente, un ejemplo de estos egresados es que actualmente la secretaria de Economía es egresada de la maestría en Economía del Colegio de México, ¿no? Es un ejemplo. Y actualmente el Centro de Estudios Económicos, además del programa de maestría, que fue en el que Ana María y yo nos centramos más para analizar, porque es el que tiene más años, pues también tiene un programa de licenciatura y también tiene un programa de doctorado, ¿no? Y a lo largo del tiempo, el Centro de Estudios Económicos se ha distinguido por tener una baja participación femenina, o sea, sobre todo en la planta de profesores, donde ha habido muy pocas mujeres, donde hubo por mucho tiempo muy pocas mujeres. Ahora esto cambió, pero muy recientemente, pero también, como vamos a ver más adelante, en los alumnos, o sea. Pero una de las cosas que nos sorprendió y que encontramos cuando estábamos haciendo este estudio, Ana María y yo, es que esta baja participación femenina en el Centro de Estudios Económicos es común a muchos programas de economía y en general a la ciencia económica, y eso lo encontramos entrevistando y revisando la literatura. Entonces, en general se sabe que la participación de las mujeres en las áreas científicas es mucho más corta que la de los hombres. En general, las mujeres tienden a abandonar la carrera académica en las áreas científicas mucho más que los hombres,
mucho más pronto que los hombres y en mucho mayor medida que los hombres. Y esto está como muy establecido en la literatura, ¿no? Y bueno, la economía se mantiene sólidamente dentro de los grupos de disciplinas donde tienen la menor participación femenina. O sea, dentro de estas áreas científicas donde hay una baja participación femenina, la economía es una de las que menos participación femenina, especialmente entre las ciencias sociales, se distingue por tener una más baja participación femenina. Entonces, bueno, sabemos, ¿no?, que existen diferencias en productividad de las mujeres y que tienen que ver con los roles de género que asumen las mujeres en cuanto al cuidado, ¿no?, de la casa y en cuanto a otros factores. Sin embargo, pues es muy raro que estos factores y los roles que juegan las mujeres pues son comunes a otras disciplinas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar, ¿no?, y en la literatura está muy analizado esto, cómo podemos explicar que en la economía sea mucho más baja la participación que en otras ciencias sociales, ¿no? Porque debería de ser entonces igualmente baja, ¿no? Pero ¿por qué en economía es mucho más baja? Entonces, hay una serie de autores y toda una literatura que sobre todo se enfoca en las áreas del conocimiento, en la economía, pero en Estados Unidos, y entre ellos están estos autores, Lundberg y Stearns, que encuentran que, por ejemplo, uno de los factores que puede estar explicando que en la economía la participación de las mujeres sea todavía más baja es que las evaluaciones, y especialmente las evaluaciones docentes, hacia las mujeres son mucho más duras que hacia los hombres. Entonces, eso es una característica particular de la economía que puede estar haciendo que las mujeres participen todavía en menor medida que los hombres. Y bueno, en este estudio lo que nos propusimos Ana María y yo fue recuperar y hacer visible la presencia y la experiencia de las mujeres que han egresado como docentes e investigadoras del Centro de Estudios Económicos. O sea, nos vamos a centrar en lo que ha pasado aquí en el colegio desde que se fundó la maestría en Economía. Y bueno, utilizamos una metodología mixta, o sea, por un lado, hicimos un análisis descriptivo por sexo del estudiantado de los 3 programas que ofrece el Centro de Estudios Económicos, el de licenciatura, el de maestría y el de doctorado, y como ya mencioné antes, nos enfocamos mucho más en el de maestría porque es donde podemos ver los cambios a través del tiempo, porque es el programa que tiene mayor tiempo, y los datos que utilizamos aquí, pues los tomamos de asuntos escolares de aquí del Colegio de México y también algunas cosas que en entrevistas con los coordinadores de los diferentes programas. Y en la parte cuantitativa, en la parte cualitativa, la cuantitativa ya la había dicho, Ana María y yo hicimos entrevistas a una muestra seleccionada de 8 economistas, exalumnas y académicas del Centro de Estudios Económicos, para profundizar sobre los retos que han enfrentado y cómo era la situación, cómo ha sido históricamente la situación en el Centro de Estudios Económicos. Entonces, entrevistamos, bueno, Ana María va a explicar más esta parte, pero… Entonces, bueno, lo que tenemos aquí en esta gráfica es todas las generaciones que ha habido de estudiantes de la maestría por generación. No se alcanza a ver aquí, pero son alumnos egresados, ¿no?, lo que tenemos aquí. Alumnos egresados de la maestría en Economía del Colegio de México por generación. Entonces, lo que encontramos es que al principio y antes de 1990, es que creo que no sirve el para señalar, pero hasta 1990, las generaciones de la maestría entraban cada 2 años, y a partir de 1990 el programa de economía se volvió anual. Entonces podemos ver que no hay como… Es que si no, no escuchan. Perdón. Entonces podemos ver que no hay una tendencia muy clara de aumento de la participación femenina. O sea, lo que podemos ver es que hubo 2 generaciones en donde solamente hubo hombres, o sea, la participación femenina fue 0, y en realidad se ve que en algunas generaciones aumenta, pero vuelve a bajar y no hay una tendencia clara a lo largo del tiempo que nos indicara que está aumentando la participación femenina
en el programa de estudios económicos. Curiosamente, el porcentaje de mujeres, y ahorita cuando veamos el dato de la licenciatura lo vamos a ver mejor, siempre está variando como alrededor del 30%. Entonces no hay una gran participación de mujeres y no hay una tendencia clara a que haya un aumento, ¿no?, de las mujeres en el Centro de Estudios Económicos. Ahora, lo que hicimos para este cuadro es que agrupamos por varias generaciones. Entonces pusimos la generación de todas las generaciones agrupadas de 1964-79, de 81-90, para ver si había cambios y los podíamos ver claramente agregando las generaciones. Entonces, como pueden ver aquí en esta gráfica, al principio el 20% de los que se matriculaban en la maestría en economía eran mujeres. Ay, ¿cómo le regreso? Ay. Y más o menos egresaban el mismo porcentaje, o sea que más o menos tenían un desempeño parecido, pero sí podemos ver que entre las dadas de baja había mayor cantidad de mujeres, entonces las mujeres estaban teniendo peor desempeño al principio. Esta situación cambia, como podemos ver en las generaciones más recientes. Por ejemplo, aquí entre 1991 y 1999 encontramos que se matriculaban 22.7, pero egresaban 23, o sea, el porcentaje que egresaban era más alto, y después las tituladas eran todavía más alta la cantidad de mujeres. Entonces, claramente, las mujeres empezaron a tener un mejor desempeño en la maestría de lo que habían tenido antes. Lo mismo podemos observar en el grupo de las generaciones más recientes de las que analizamos, que son las que van de 2010 a 2019, pueden ver que se matricularon 23.6% de mujeres y que las tituladas fueron 25.7%. Entonces podemos ver en general que las mujeres siguen participando poco. Aquí vemos que es alrededor de una cuarta parte de los alumnos de la maestría, pero aparentemente pues tienen un mejor desempeño de lo que tienen los hombres. Y luego, bueno, eso es en cuanto a la maestría. También ya no pusimos otra gráfica donde teníamos como el porcentaje de titulación, que creo que tiene un poco que ver con los requerimientos del CONACYT para las maestrías, pues ha aumentado muchísimo en general, pero las mujeres están titulando mucho más que los hombres. O sea, en general, el porcentaje de titulación está aumentando. Y aquí tenemos a las 4 generaciones que han entrado a la licenciatura en economía desde que se fundó este programa. Entonces, la primera generación fue en 2014-2018. Este programa sí se abre cada 2 años nada más. Y lo que podemos ver es que pues la participación de las mujeres pues sigue siendo otra vez mucho más baja que la de los hombres, pero está más o menos alrededor del 30% y no hay grandes diferencias entre generaciones, ¿no? Entonces, sigue habiendo y tiene que ver mucho con lo que está sucediendo a nivel mundial y de Estados Unidos. Y bueno, aquí le paso la palabra a Ana María. Gracias, Carla. Sí. Yo voy a comentar muy brevemente algunos de los hallazgos que tuvimos en el análisis cualitativo. Como mencionó Carla, realizamos entrevistas a una muestra analítica para profundizar sobre los retos que han enfrentado las mujeres, también las oportunidades que se les han abierto tanto en la formación como en la trayectoria profesional. Nos interesaba entrevistar a mujeres que se hubieran formado como economistas y continuaran ejerciendo en el campo de la economía, ya sea en el sector público o en el académico. Y a partir de un análisis de la base de datos en la que teníamos pues todo el panorama de la desagregación por sexo, por promociones, egresadas, tituladas, elegimos mujeres economistas que hubieran sido en algún momento o fueran parte de la planta académica del centro, exalumnas, e incluso entrevistamos a un exalumno
y todos de diferentes promociones y en diferentes momentos de la vida del programa docente. Como decía Carla, se puso atención al programa de maestría, porque es el de más larga data, y todas las personas entrevistadas, exprofesoras, profesoras, exalumnas o parte de la planta, están desarrollando actualmente sus tareas dentro del área de la economía. Las guías de entrevistas se centraron en indagar sobre oportunidades, retos durante la formación y la trayectoria. Muy sintéticamente, entonces, voy a mostrar algunos de los resultados. Uno de los aspectos que nos ha interesado explorar ha sido el de las motivaciones para estudiar economía. Y una de las razones que las entrevistadas han dado recurrentemente ha sido que desde muy temprano descubrieron sus habilidades para la economía, pero su vocación para una aplicación social. Expresiones como soy matemática, pero siempre me interesó la parte social, o busqué carreras con aplicación social de matemáticas, son respuestas muy presentes a la pregunta de las motivaciones para estudiar economía. También la idea de estudiar economía como una forma de asegurar la autonomía económica fue una motivación expresada por las entrevistadas. Tenía esta idea, dice una de las entrevistadas, que me sirvió hasta hoy día. Yo no iba a depender de un hombre para mi ingreso y mi bienestar. Yo iba a tener un trabajo que me permitiera sostenerme a mí misma sin depender de un hombre. En algunos casos son sus profesoras y profesores o personas cercanas quienes les animan a estudiar economía, viendo sus habilidades. Una de las exalumnas señala que precisamente fue una profesora de economía y nos añade, claro, nunca mencionó que la economía fuera una disciplina masculinizada. Esto nos lo dijo una profesora actual del centro. Y abunda diciendo que en realidad ella durante la licenciatura no se dio cuenta que estaba en un ámbito muy masculinizado. En la maestría se empezó a percatar, en el doctorado fue claro, y en su desarrollo profesional no hubo duda que estaba en un ámbito masculinizado. Abunda diciendo también que la poca presencia de mujeres es más notoria en áreas como la teoría económica. En cambio, en áreas como la microeconomía hay más mujeres. En opinión de una de las exalumnas, aún en sectores muy masculinizados como el de finanzas, a las mujeres les va bien, hacen una buena tarea cuando tienen el gusto por cuestiones relacionadas al sector en el que trabajan y es mínimo, digamos, la presión que ejerce sobre ellas el ambiente masculinizado. La misma alumna nos pregunta, ¿por qué las mujeres están más inclinadas a temas como desarrollo, economía laboral, finanzas públicas y ese tipo de cosas? Y se pregunta, ¿será que nos transmiten de manera inconsciente que son áreas para mujeres? Desde un enfoque de género tendremos que tomar en cuenta el peso que las expectativas sociales sobre ser hombre o ser mujer tienen en las preferencias individuales, por lo que habría un componente atribuible a representaciones de género en las decisiones de las personas. Otra cuestión que ha sido de interés en las entrevistas ha sido la de saber el tipo de apoyos que tuvieron y la importancia que ellas mismas les atribuyen para sus estudios o trabajo y su permanencia en la disciplina. Un factor que han relevado en este sentido ha sido sin duda el apoyo de las familias. El hecho de que el padre o la madre sean profesionistas e incluso que la madre haya estudiado una carrera técnica, como por ejemplo una ingeniería o una carrera como medicina o leyes, hizo que la decisión de estudiar economía no fuera nunca considerada en sus ámbitos inapropiada para mujeres. El noviazgo y la maternidad son dos cuestiones cruciales para la configuración de las trayectorias escolares y laborales de las mujeres en general y en el área de economía toma rasgos particulares, siendo un ámbito escolar y laboral con predominancia masculina. De las exalumnas entrevistadas, que ahora son profesoras en otras instituciones, recogimos la observación que han hecho respecto a que cuando las alumnas tienen novio, tienden a no irse a estudiar un doctorado y lo expresan de esta manera. Las que se van, generalmente se van solteras y sin compromiso en México. Ahora, no todas las economistas entrevistadas tuvieron el deseo de ser madres. Sin embargo, todas coinciden en señalar que para desarrollar una trayectoria exitosa, ya sea académica, sector público o privado, un factor importante es el apoyo de la pareja en el trabajo de cuidado y doméstico. Una de las exalumnas que decidió ser madre comenta, cuando tienes hijos, los primeros meses no puedes trabajar,
porque no duermes y es una labor intelectual sumamente pesada y el no dormir no te deja pensar. Yo sí sentí esto. Tuve 6 meses en donde me sentí en un limbo académico. No podía ni leer un paper. Cuando la maternidad y el cuidado recaen en exclusiva sobre las mujeres profesionistas, seguir trabajando y destacar se torna muy difícil. Las economistas entrevistadas coinciden en señalar que la maternidad y el trabajo de cuidado de hijos e hijas comúnmente recae en ellas. Incluso sin tener descendencia indican que han sentido que al vivir en pareja el trabajo doméstico aumenta y no es compartido por igual. El tener descendencia todavía dependiente por la edad o por otra condición propicia que o bien las mujeres rechacen responsabilidades o actividades valiosas para su trayectoria profesional o asumen cualquier actividad extra para tener el reconocimiento y allegarse a un ingreso adicional que requieren para su descendencia, a una costa de las sobrecargas de trabajo. Sin embargo, encontramos que entre las profesoras y exalumnas entrevistadas, para aquellas que cuentan con una pareja que comparte el trabajo doméstico y de cuidado, porque sí hay casos, aún teniendo hijas e hijos menores, la situación cambia y las mujeres tienen más tiempo y disposición intelectual para dedicarse a la profesión. Al respecto, algunas de las economistas entrevistadas consideran que aun cuando las parejas colaboren en el trabajo de cuidado y doméstico, es común que en las escuelas de sus hijos o hijas, las madres y padres del estudiantado, así como el personal y demás integrantes de las comunidades escolares, tienen la expectativa de que sea la madre quien atiende las emergencias y las actividades de los menores. El chat es de mamás y no de papás. Los desayunos son de mamás y son a las 10 de la mañana. En general, yo no leo los 100 mensajes al día que envían en el chat para preguntar quién quiere participar en no sé qué. Yo no quiero participar, gracias. Las instituciones, aún las académicas, difícilmente toman en cuenta que para las mujeres cuando se convierten en madres y de ahí en adelante hasta que la descendencia deja de ser dependiente, conseguir la misma productividad que sus compañeros varones, más aún cuando no cuentan con el apoyo de parejas o de otros miembros de la familia, requiere de un mayor despliegue de energía y extensión de jornadas de trabajo. Respecto al ambiente laboral, las profesoras entrevistadas señalan que en sector público es muy diferente al que se vive en sector académico. Algunas señalan haber vivido situaciones de acoso en sector público. El jefe solo te quiere abrazar, ir a comer. A mí me tocó vivir eso en el sector público y esos y otros problemas siguen ahí. Aunque estoy segura de que sí hay problemas de ese tipo en el sector académico, nada que ver con el público. Entre las cuestiones que resaltan respecto a estar en un ambiente laboral académico fundamentalmente masculino, está el que los espacios que construyen los varones los sienten con sus interacciones más duras. Una de las profesoras entrevistadas señala, no es que los colegas sean groseros, sino que son un poco más duras que nosotros. Las pláticas son distintas. Cuando llegué y teníamos las primeras juntas, había bromas, algunas sexistas, tenían que cuidar el lenguaje. Algo tuvo que cambiar. Conforme fuimos más profesoras, algo sí cambió. La experiencia que las profesoras tuvieron o tienen en el Centro de Estudios Económicos, es diferente según el momento de su ingreso. Aquellas que ingresaron a la institución cuando la planta académica del centro era solo de varones, tuvieron más dificultades para integrarse que las mujeres que lo hicieron cuando ya hubo más colegas en el centro. El hecho de ser varias profesoras les ha ido dando respaldo y seguridad. Sin saber a ciencia cierta si se trata de una cuestión de edad o de antigüedad en el centro o por ser mujer, una de las profesoras afirma nunca haberse sentido parte del grupo. Conforme ha aumentado el número de mujeres profesoras en el centro, no se ha dado propiamente una integración, sino que ellas han hecho su propio grupo. Las posibilidades de colaborar en el trabajo doméstico y de cuidado también tienen que ver con el lugar de trabajo. En el ámbito académico hay mayor flexibilidad de horarios. En cambio, en sitios, señalan recurrentemente el Banco de México, no se dan facilidades para colaborar con este trabajo ligado a los hijos y las hijas. Respecto al estudiantado, las profesoras consideran que las mujeres son menos participativas que los varones en clase. Las mujeres no se animan tanto a participar en clase y consideran que la mayor presencia de mujeres, tanto alumnas como docentes, propiciará que esto cambie. Los ambientes son más áridos, señalan, cuando el estudiantado está compuesto en su mayoría por hombres. Consideran que se crea un ambiente hipercompetitivo.
Una de las profesoras entrevistadas considera que los estudiantes varones tratan a las profesoras de diferente manera. Pueden ser un poco altaneros, nos dice. Tienen la idea de que los cursos técnicos solo pueden ser dados por los profesores. Fue una mujer, Consuelo Meyer, la encargada de fundar la maestría en Economía del Colegio de México. Desde la primera generación de la maestría en Economía han egresado economistas, mujeres con destacadas trayectorias. Hicimos una lista muy grande de economistas destacadas egresadas del Centro de Estudios Económicos. Sin embargo, no ha habido una sola directora del centro. Y a lo largo de su historia, la participación femenina en los programas, como hemos visto, no ha crecido. La composición de la planta académica del centro se ha caracterizado por un alto grado de masculinización y, sin embargo, en sus programas académicos, actualmente cuenta con el mayor número de mujeres dentro de su planta docente y de investigación desde su fundación. En el sector público hay pocas posibilidades de tener flexibilidad de horario para hacer compatible el trabajo con las tareas de cuidado que desempeñan las mujeres. En el ámbito académico, los testimonios de profesoras y exalumnas señalan que las evaluaciones académicas en la disciplina se toma en cuenta difícilmente cuestiones como una reciente maternidad o la responsabilidad de cuidado que tienen casi en exclusiva. Esto es una desventaja para las economistas en la construcción y fortalecimiento de sus carreras profesionales. La construcción de un nuevo sentido sobre lo que significa la maternidad y el cuidado como responsabilidades sociales y no de las mujeres solamente, abonaría a que las mujeres profesionistas en disciplinas y ámbitos laborales masculinizados obtengan mayores espacios de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Susie Porter, que dará los comentarios alrededor de los temas de estas interesantes ponencias. Susie Porter es profesora de Historia Mexicana y de Estudios de Género en la Universidad de Utah y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma institución. Ella recibió su doctorado en Historia de la Universidad de San Diego. Está interesada por la historia laboral, la historia cultural y la biografía. Sus líneas de investigación incluyen la historia de las mujeres y de género en México, la historia del trabajo y las identidades de clase y la historia de las clases medias mexicanas. Ella es autora de los libros Mujeres y Trabajo, Condiciones de Trabajo y Discursos Públicos en la Ciudad de México, 1879-1931, publicado por el Colegio de Michoacán en 2008, que recibió el premio de Mejor Publicación por la Latin American Studies Association en la sección Estudios de Trabajo y de Clase Social. Otro libro de su autoría es De Ángel del Hogar a Oficinista, Identidad de Clase Media y Conciencia Femenina en México, 1890-1950, publicado por el Colegio de Michoacán en 2021 y que recibió el premio McGann de la Rocky Mountain Latin American Studies Association. También es autora de 2 libros colectivos sobre la historia de las mujeres en México y de múltiples artículos, entre los que destacan recientemente Roma, Gender, Consumer Culture and Labor in the 70s, Mexico City, en la segunda edición de Latin American History of the Movies. Otra publicación es Hacia una historia del acoso sexual en el ambiente laboral, en la Ciudad de México, 1920-1950, en la revista Corpus. Ella sirve de experta en casos de asilo y trabaja con la comunidad latina en Utah en proyectos de mejoramiento comunitario y estará de estancia en el Instituto de Estudios Superiores de Madrid en la primavera de 2023. Bueno, ella nos presentará algunos comentarios sobre estas ponencias. Adelante, Susi. Muchas gracias. Agradezco mucho a la doctora Gabriela Cano y al doctor Saúl Espino por la atenta invitación a participar en estas jornadas del 40 aniversario del SEG. Es un gran honor estar con ustedes. Disfruté enormemente, no solamente de las jornadas ayer, sino también de tener el placer de leer los trabajos escritos que ahora se han presentado en esta mesa. El proyecto de investigación sobre relaciones constructoras del Colegio de México abarca varias etapas en la evolución de las instituciones de la educación superior y sus centros y programas de las disciplinas
de la fuerza laboral en la Ciudad de México y de la historia de las mujeres. Estas diferentes líneas de historia corren juntas, entrelazadas, pero también se cruzan y fluyen en diferentes direcciones y se dispersan. Las observaciones que hoy les ofrezco contemplan estas diferentes corrientes, conscientes de que, como escuchamos en las sesiones de ayer, las y los coordinadores del proyecto, tanto como los y las autores, han pensado con mucho cuidado sobre cómo enmarcar sus proyectos, cómo delimitar su enfoque para destacar la historia específica del Colegio de México y cómo ofrecer un análisis rica y balanceada. Las preguntas que les ofrezco para discusión realmente vienen de la riqueza de las presentaciones que ahorita hemos escuchado. La primera pregunta viene de pensar sobre el contexto de la historia de la educación y en específico la historia de la educación de las mujeres en la Ciudad de México. Y les pregunto, ¿cómo podríamos entender a estas historias desde la historia de las mujeres? ¿Cuáles matices surgen cuando tomamos en cuenta, por ejemplo, el contexto de la evolución de la integración de las mujeres en la educación superior desde su temprana entrada en las escuelas normales, su matriculación en las escuelas comerciales de principios del siglo XX y su canalización en años posteriores dentro de diferentes disciplinas dentro de la oferta académica de instituciones como el Instituto Politécnico, la UNAM, entre otros? ¿Cómo cambian estas narrativas tomando en cuenta que en los años tempranos del Colegio de México las mujeres se dirigían en el país en general hacia, por ejemplo, la psicología, el trabajo social, entre otras disciplinas, mientras que estamos viendo que en el Colegio de México sí llegaron muchas mujeres a estudiar demografía, historia, etcétera? Entonces, ¿cómo cambia el valor de estos títulos que van ganando las mujeres en el Colegio de México? Yo pensé también en la historia de cómo la historia el desarrollo de las profesiones y las disciplinas atadas a las profesiones y su historia institucional es importante aquí. Por ejemplo, pienso en cómo cambiaron las profesiones de maestros, médicos, etcétera, y la formación de grados, títulos y organizaciones que protegieron al privilegio masculino dentro de estas profesiones. Entonces, por ejemplo, si entendí bien, economía inicialmente estaba ligado a lo de demografía. Cuando se separaron estas disciplinas, ¿qué pasó? ¿Por qué los separaron? ¿Y qué pasó en cuanto a la cuestión de la división de género de los y las estudiantes? O sea, ¿qué resultó en cuanto a la distribución de mujeres y hombres dentro de esas disciplinas cuando se separaron esas disciplinas, ¿no? ¿Fue un intento de proteger el prestigio masculino de economía o fue otra cosa? Es una pregunta. El segundo como conjunto de preguntas que quería ofrecer están en torno a la cuestión de la participación de la fuerza laboral. ¿Cómo entendemos a esas primeras generaciones dentro del contexto de la fuerza, de la ideología, de la domesticidad? Es un tema que surge del estudio de la doctora Tepachín y Pedersini, y se me ocurrió que estas generaciones contempladas son más o menos de la misma generación de Rosario Castellanos, quien en el 71 escribió Lecciones de Cocina y en el 70 un ensayo llamado Cassandra en Huaraches. Estos dos escritos de Castellanos
indagan mucho en la cuestión de, que surge en la presentación sobre la carga de la domesticidad y cómo las mujeres que buscan una participación profesional sigan cargando esa expectativa como expectativa norma, pero también como responsabilidad práctica. La otra cuestión tiene que ver con el contexto laboral dentro de lo cual se van desarrollando esas historias de los centros y de las disciplinas. Desde fines del siglo XIX, la expansión del Estado mexicano como una burocracia ha tenido una estrecha relación con la participación de mujeres en nuevos espacios educativos y laborales. Como aprendemos, como Guzmán Anguía nos señala, el Estado mexicano tuvo un fuerte interés en la formación de cuadros burocráticos especializados que permitieran un mejor desempeño en el diseño y aplicación de políticas públicas, y eso incluía a las mujeres. ¿Cómo entendemos el significado de la educación de las mujeres en el colegio dentro de estos contextos? Pienso, por ejemplo, en los momentos en que dentro de la burocracia los requisitos necesarios para ocupar ciertos puestos de medio y alto rango cambiaron. Cambiaron a, por ejemplo, requerir primero una licenciatura y después una maestría en economía. ¿Cómo es que estos procesos de aumentar, de subir los requisitos, cambió o dio forma a la participación de las mujeres en ese entorno académico? Estaba pensando en cuanto a esa cuestión del contexto laboral, en la importancia de lo que se mencionó sobre algunas mujeres que entraron a trabajar en la burocracia. Fue bajo la dirección de Matilde Rodríguez Cabo como directora del Departamento de Asistencia Infantil, por ejemplo, que Dolores González y Catalina Sierra laboraban dentro de la sección de hogares sustituidos en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ese departamento en particular y el grupo de mujeres que allí trabajaron jugaron un rol central en el movimiento para el voto federal de las mujeres y para el establecimiento de guarderías para madres empleadas que trabajaban para el gobierno. Participaron también en el movimiento para que se respetara la garantía constitucional de igual salario por igual trabajo. Entonces creo pertinente pensar en reflejar sobre cuál rol pudieran haber tenido estas mujeres dentro de esos movimientos o por si alguna razón se fueron en otras direcciones en cuanto al movimiento de las mujeres. Cambiando un poco de orientación, o sea, he ofrecido algunas preguntas para conversar. Quería reflexionar un poco en la importancia de ese proyecto en total de la historia de esas generaciones constructoras como un momento de reflexión. En ese sentido, respeto mucho, admiro mucho el trabajo que están haciendo ustedes, porque de la historia podemos aprender mucho para la construcción de futuras más equitatarias. Aprendimos en la presentación de Marta Lidiana Espinosa el rol fundamental que el papel fundamental que tuvieron las mujeres en cambiar los discursos y conversaciones académicas. Por ejemplo, introdujeron nuevos paradigmas de investigación demográfica en México. No los enumero aquí para no extenderme, pero realmente dieron una nueva orientación a las encuestas de fecundidad, cuestionaron las normas tradicionales de género
y aunque muchas veces es tabú, sobre todo para generaciones precursoras, trajeron sus experiencias personales e identitarias a su trabajo, poniendo en la mesa que, cito, las mujeres tienen motivos personales no demográficos para buscar servicios de planificación familiar. Tales aportes, como nos enseña Espinosa, no ocurren si no están presentes personas que representan voces nuevas. La diversidad de voces es clave, esencial para la excelencia académica y la excelencia de políticas públicas. Para avanzar en estos proyectos de inclusión, debiéramos y podemos, en base de los estudios presentados, aprender del pasado. Creo de suma importancia las observaciones de Guzmán sobre el rol del privilegio en la historia de las primeras mujeres que entraron al centro que él estudia. Sería interesante ver la relación cambiante entre clases privilegiadas y la relación entre burocracia y las instituciones de educación superior en México, si se ha cambiado conforme pasando los años. Podemos aprender mucho, y aquí no entro en mucho detalle porque ya lo hablaron las ponentes, cómo se ve las inequidades de condiciones laborales para las mujeres en la historia del colegio, en la promoción, en la evaluación, en la cuestión del acoso y también en cuanto a la penalidad de la maternidad. Al respecto de esa cuestión de la penalidad de la maternidad, y para decirlo de manera corta, cuando subrayan que el chat es de mamás y no de papás, no es una simple molestia y aquí, sino que una cosa con implicaciones financieras y profesionales, como han reconocido sus estudios. Y aquí quería citar un estudio reciente que creo que salió de varios académicos del Colegio de México sobre el efecto de la maternidad en el empleo y los salarios en México, donde documentan una penalidad de 24% sobre salarios y 16% sobre participación en la fuerza laboral entre las madres y los que son padres. Y aquí como no soy mexicana, quiero aclarar que soy muy consciente de que las condiciones en mi país son muy parecidos, que por ejemplo las madres ganan 58 centavos por cada dólar que gana un padre, ¿no? Y las estadísticas sobre acoso también son parecidos, ¿no? No estoy señalando a México sin estar consciente del contexto más amplio. Sería interesante hacer una conversación entre estas diferentes presentaciones. Por ejemplo, me pregunto si esa cuestión de la penalidad de la maternidad tuvo una influencia en la trayectoria de, por ejemplo, Catalina Sierra. Creo que noté que su actividad en la burocracia en los años 70 y no sé si su trayectoria pues familiar, quizás de maternidad, tuvo un impacto en esa historia. Entonces creo que entre sí se pueden hablar mucho. Como presentó la doctora Tepachín en el estudio con Pedersini, pues hay muchas pistas en la historia para entender cómo cambiar estas situaciones y abrir espacios para las mujeres. Las redes de apoyo y aliento de la familia, de la pareja, de profesores y profesoras, pero en el escrito en particular se señala la importancia de no enfocar solamente en actos individuales, sino que las políticas y las normas de las instituciones tienen que tomar en cuenta la experiencia diferencial
de las mujeres. Y la literatura es muy clara que políticas supuestamente neutrales que no tomen en cuenta al género resultan en impactos diferentes en las mujeres y los hombres. Bueno, entonces todo esto lo que podemos aprender de las presentaciones sobre la discriminación que ha existido, los éxitos en apoyar a las mujeres que también están en evidencia en el colegio, son muy importantes para construir un futuro. Y les felicito a las y los participantes en el proyecto Las Generaciones Constructoras. Nos proveen muchos ejemplos concretos y creo que es muy importante que las y los jóvenes, bueno, que las jóvenes se ven reflejadas en la historia de la institución donde estudian, que las y los jóvenes estén más conscientes de la participación femenina en la institución, en la producción intelectual y el labor burocrático y también en las políticas públicas del país. El verse, el poder visualizar, el poder verse reflejada en estas historias es la base para construir futuros más equitativos. Y ojalá que en las otras instituciones del sistema educativo del colegio puedan en sus aniversarios de programas o de las instituciones mismas emprender un proyecto similar a lo que están haciendo ustedes en el Colegio de México sobre el rol de las mujeres en el pasado y abrir conversaciones para futuras más incluyentes, no solamente para las mujeres, sino que para otros grupos identitarios excluidos o no de lo entero incluidos en base de etnicidad, de identidades de género no binarios, de clase o otras identidades que ustedes juzgan relevantes. Bueno, gracias. Muchas gracias, Susi, por los comentarios y las preguntas para los ponentes. También, bueno, para que empiecen a pensar las respuestas, damos lugar también a preguntas de parte del público, si quieren. Juntaríamos 2, 3 preguntas para los ponentes. Sí, Orlandina. Sí, son cosas, se prendió, sí, ¿no? Son cosas muy puntuales. Sobre la ponencia de Joel, sobre cuando tú te preguntas si el Centro de Ciencias Sociales havia sido o projeto, havia sido um fracasso ou não, e tu trata de recuperar alguns aspectos, te quero dizer que agora, quando estamos festejando os 50 anos do SES, uma das coisas que eu enfatizo, e te digo a ti, é que esse centro foi um antecedente muito importante para nós, por sua visão multidisciplinária. Sim, então eu creio que é um aspecto interessante de ressaltar. Se tu vas a nossa cerimônia aí de festejo, o dia 15 de março, tu vas a ver que vão falar muito sobre o centro, esse antecedente do Centro de Estudos, que também se chamava SES, nada mais que era Centro de Estudos Sociais. Outra coisa, um detalhe. Eu vi que, ou seja, lendo para reconstruir um pouco a história, que o Centro de Ciências Sociais funcionou até 46, pero aqui tu pones 48, então me gostaria que me aclararas isso para que eu corrija minha apresentação, porque eu disse 46 e a lo mejor é 48, pero 46 eu saquei das histórias do colégio. Sim, então aí te pergunto. Para Ana Maria e Carla,
Son detalles que totalmente periféricos a ponencia de ustedes. Pero como ustedes están hablando de la presencia de las mujeres en la disciplina de economía en el Colegio de México, etc., yo creo que sería muy interesante en la discusión tener en cuenta el papel de las economistas feministas, porque si hay un grupo que ha impactado el feminismo, ha sido las economistas feministas, a través de su asociación, etc. Entonces, por lo menos como una nota de página, ¿no? A lo mejor por ser excluidas, se organizaron mejor, ¿no? Pero es interesante esa experiencia. Después, sobre el papel de la maternidad y del trabajo, y si las mujeres dejan su profesión, etc., hay algo interesante que talvez se podría tener en cuenta. Depende mucho de la internalización que tiene la mujer de su rol de género. O sea, tiene que ver mucho con el significado que ellas atribuyen al trabajo y a la maternidad, ¿sí? Cuando el trabajo es algo muy importante y buscan una carrera y etcétera, sin negar la importancia de la maternidad, ellas están mucho más dispuestas a aceptar otros tipos de apoyo, además de la pareja. Por ejemplo, aceptan llevar los niños a las guarderías, ¿sí? Mientras que la mujer que piensa que la maternidad es más importante en su vida que el trabajo, ella no acepta mucho otros tipos de apoyo, porque asume por la internalización de la importancia de la mujer en la maternidad, que ese es su papel. O sea, yo digo eso para notitas de pé de página, ¿sí? Gracias. Gracias, Orlandina. Gabriela, y después... Gracias. También para Joel, solo una cosa menor. Creo que tienes un material muy acotado, muy rico, y que pues desde que me contaste de qué iba fue muy novedoso, ¿no? A partir de que escuché a las profesoras Tepichín y Pedrazzini, pensaba yo en justo esta relación entre la vida privada, entre las ocupaciones de maternidad, y sé que tú no tienes muchos datos son muy poquitas, pero de Catalina Sierra creo que sí podrías profundizar más en esto y también relacionarlo con lo que te decía Susi, y tú mismo, de cómo son parte de la élite administrativa posrevolucionaria y cómo esto sin duda cuenta. Tú nos dices, bueno, los nombres de Matilde Rodríguez Cabo, pero Gustavo Vaz, o sea, es alguien donde unos rengloncitos estaría importante. Fue un médico que colaboró con el zapatismo. Nada más en corto, ¿no? Sí es él, ¿verdad? No es su hijo ni nada por el estilo. Y también, bueno, como Catalina Sierra, es nieta de Justo Sierra, ¿verdad? Entra a la administración pública posrevolucionaria, y ya hablando de élites, pues Matilde Rodríguez Cabo también es hija de gobernador. Entonces ahí tienes una red de élite, o sea, no sé si llamarla élite administrativa solamente, y esto creo que es lo más importante, y cómo el colegio participa de esas, tú dices redes sociales, pero creo que son más redes familiares, no estoy segura cómo conceptualizarlo, pero aunque es un tema muy acotado, creo que sí le puedes sacar partido. A mí Catalina Sierra, se los voy a compartir, yo sabía que era como una señora sobrina de Justo Sierra, pero no tenía idea de su producción. Es más, yo la conocía como Catita Sierra, como una viejita, y tampoco sabía que tuvo una pareja para la época equitativa, y sus hijos también tienen parejas equitativas. No sé si eso vaya para una nota de pie de página o si puede haber ahí una elaboración, pero bueno, eso me impresionó mucho de
tus hallazgos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus ponencias. Yo a Marta Liliana le quería preguntar, nos hablaste de este cambio como discursivo y en la política pública del control poblacional a la salud reproductiva, ¿no? Pero quería saber en qué momento se introduce en las discusiones el paradigma del aborto como un derecho con su correspondiente dimensión en la política pública, porque en 85 en Beijing, según recuerdo, la plataforma de acción no habla de eso todavía. Entonces, bueno, quería preguntar sobre, o sea, pese a que en el activismo obviamente eso existía desde hacía pues casi 100 años, ¿no? Y para Ana María y Carla les quería preguntar, nos decían que el 30% de las mujeres de la licenciatura de economía, que el 30% de los estudiantes en la licenciatura de economía son mujeres, ¿no? Pero ¿sabemos cuál es la proporción de mujeres que querían entrar y rechazaron? O sea, porque igual y desde ahí, ¿no? hay una tasa de rechazo más alta a las mujeres frente a sus pares hombres, ¿no? Y lo otro que les quería preguntar era, también nos dijeron que las mujeres economistas son evaluadas más estrictamente que sus pares hombres, y me quedé con la duda de si, bueno, la literatura o las entrevistas que hicieron les dan pistas sobre si estas evaluaciones son de sus pares en los centros de trabajo, de los estudiantes, en las revistas, o sea, ¿en dónde ocurre esto? Para denunciarlo, pero también porque creo que pues saber en qué espacio y por qué medio ocurren pues serviría para eventualmente modificar los criterios de esas evaluaciones, ¿no? Eso es. Bien, cerramos aquí la primera ronda. Sí. Mira, para Liliana, ¿no? La primera ponente. Marta Liliana. Es que essa reconceptuação da fertilidade como saúde reprodutiva em SEDUA é importante. SEDUA não, naquela época era SEDS. SEDUA, essa hora, não? É importante ver que isso não nasceu realmente em colégio. Esse foi resultado de todo trabalho da Comissão de Saúde Reprodutiva de Claxo, onde participávamos todos os vários das investigadoras do colégio, sim? Então foi isso, ou seja, eu creio que seria importante resgatar isso a nível de contexto, ou seja, é o grupo não é saúde reprodutiva, é grupo de reprodução, não? Que eu creio, de Claxo, que teve papel muito importante, sim? Eu creio que isso é importante ter em conta. Outra coisa que eu vejo que se menciona pouco é que em colégio houve todo o movimento a favor das guarderias. Nós lutamos muito que houveram na guarderia, sim? Pero isso não sei isso. Então, o que conseguimos naquele entonces foi o famoso financiamento para que pudéssemos contar com os recursos para mandar os filhos à guarderia. E isso se hizo extensivo tanto a homens como a mulheres. Sim, eu creio que esse é um elemento de contexto que havia que ter em conta. Bien, adelante, las ponentes, el ponente. ¿En el mismo orden? Marta Liliana. En el mismo orden, sí, Marta Liliana. Muchas gracias a la doctora Orlandina por por sus comentarios. Definitivamente tengo que incorporar el rol del Claxo y del grupo de reproducción como parte del contexto. Sí, no, este es un aspecto que necesito investigar muchísimo más y le agradezco mucho por ese punto. Y bueno, no puedo ver desde aquí, también no escuché quién me hizo la pregunta sobre el cambio discursivo y la incorporación la discusión sobre el aborto en la política pública, pero bueno, si entendí bien la pregunta, lo que yo he encontrado es que el aborto siempre estuvo presente como el mal
que iba a ser remediado con la anticoncepción y siempre figuró bueno, al menos en la ley de población del 36 y en la del 47 estuvo ahí como condenado. Y con la nueva ley de población del 74 y bueno, sé que en este foro hay hay muchas demógrafas que pueden responder esto mucho mejor que yo, pero bueno, lo que he encontrado es que en el 76 con Echeverría a punto de salir de la presidencia, se creó esta comisión de expertos, demógrafos, otros profesionales de ciencias sociales, e incluso representantes del clero y demás para discutir la cuestión del aborto y discutir si se incorporaría o no. Ese es un episodio que me parece fascinante y en el archivo de la Secretaría de Salud encontré como el reporte, pero no especifica tal cual quiénes fueron los participantes, pero es muy interesante que estaba ahí, estaba siendo discutido y incluso eh, se veía como una cuestión positiva el aprobarlo, el legalizarlo. También hay unas discusiones en el ámbito académico por la academia, la Academia Nacional, con Eduardo Villaseñor, perdón, no sé, la Academia Nacional de Ciencias, perdón, organizó estas jornadas de población, de estudios sobre población y demás en el 72, me parece, y estuvieron dirigidas por Eduardo Villaseñor, y escuchando las grabaciones de todas estas discusiones en las que participaron muchos demógrafos del Colegio de México, incluyendo a Raúl Benítez Centeno, me parece que también Brígida García, no, perdón, ya estoy divagando un poco, pero bueno, en este punto, al final de esas discusiones… Oye, Marta Liliana, tuvimos aquí un poquito de ruido, entonces los últimos 2 o 3 minutos, pues no pudimos escucharte. No sé si podrías retomar, porque estaba muy interesante lo que estabas diciendo a partir de el grupo especial de aborto, para estudiar el aborto de 76, ahí te perdimos casi cuando cuando mencionaste el nombre de Luis Echeverría. Oh, ok, una disculpa, no sé si moví aquí algo en mi micrófono, pero bueno, al respecto solo comentaba que sí, o sea, definitivamente fue parte de las conversaciones, al final de cuentas no procedió, no he encontrado más evidencia de qué pasó con esa discusión, solo he encontrado ese reporte de esos encuentros y hasta ahí. También, pero bueno, después mencioné un ejemplo de la Academia Nacional de Ciencias y de unas jornadas de población en las que Eduardo Villaseñor al final, en el cierre de estas jornadas, él incluso dijo, bueno, me sorprende que aquí no hemos discutido el tema del aborto y sería muy importante empezar a hablar de esto y empezar a considerar qué se puede hacer para remediarlo, porque esto va a seguir pasando, no importa que esté prohibido. Y para mí, bueno, ese aspecto me voló la cabeza y es interesante que ese último… esa última intervención de Villaseñor no aparece como en la publicación del reporte de las jornadas, sino que solo está en la grabación, en el archivo de la Academia Nacional de Ciencias. Entonces, bueno, toda esta historia para hacer el punto de que sí fue parte del discurso, el tema del aborto. Gracias, Joel. Bueno, empezando con los comentarios de la doctora. El papel de Matilde Rodríguez Cabo y cómo se vuelve desde su círculo promotora del movimiento del voto y también de la creación de guarderías, hasta ahorita no he encontrado una relación tanto con Dolores Díaz Lombardo y Catalina Sierra. No lo descarto, pero ahí sí creo que necesito un poco más de trabajo de archivo y de documentación para ver si hay una línea.
la cual no descarto y sería muy interesante fijarla. En cuanto a la cuestión de la maternidad y sobre todo con la figura de Catalina Sierra, creo que ahí sí hay una relación que puede ser como rastreada, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el 41, antes de integrarse al diplomado, incluso laboral en la Secretaría de Asistencia, tuvo a su primer hijo, a Manuel Peinberg Sierra, que ahorita creo que es astrónomo. Entonces, creo que ahí la cuestión de las redes familiares y profesionales sí pueda tener como cierto peso para que la maternidad no sea un elemento que tensione tanto, o hay que ver de qué forma tensiona también su desarrollo profesional, ¿no? Y estudiantil. Creo que será interesante explorar también esa beta. Y en cuanto a las cuestiones del CES, el Centro de Estudios Sociales representa, creo que, el antecedente no solamente de sociología, sino también el de estudios internacionales y el de economía en cierta medida, ¿no? Porque esta perspectiva interdisciplinaria sí deja cierto peso y cierta influencia en los posteriores centros del colegio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, porque Víctor Urquidi, primer medida, estuvo en el CES y después ya en décadas posteriores pues propiciaría la formación de otros centros, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay un lazo. Y yo hablo de que el CES termina en el 48, o sea, termina en el 46 formalmente, sobre todo con la salida de Medina Echeverría, pero hablo de que en el 48 porque al fin y al cabo todavía como su influencia o su proyecto institucional, que es el diplomado, se posterga todavía unos años más, y con la titulación de Catalina Sierra y de Moisés González Navarro, pues creo que se puede dar como un cierre simbólico de lo que fue el CES, ¿no? En esa etapa. Entonces, institucionalmente sí, en el 46, pero al menos simbólicamente para mí el 48 es como el marco de término, ¿no? Y pues bueno, creo que… Carla y Ana María. Bueno, a mí se me hizo muy interesante el comentario de Susi Porter sobre cómo la separación del Centro de Estudios Económicos y Demográficos pudo responder como ella lo dice, a proteger el privilegio masculino. O sea, y sí siento que dentro de los economistas, y lo he vivido muy de cerca, pues sí, o sea, sí hay un cierto privilegio masculino del que están orgullosos, o sea, y entonces sí siento que puede ser un comentario como muy adecuado. Se me hace muy interesante ver la visión de Rosario Castellanos en esta época, ¿no? Y compararla con las economistas que nosotros vimos, por ejemplo, Rosario Green, que fue una de las formadas en las primeras generaciones, llegó a ser secretaria de Relaciones Exteriores en México, y bueno, hubo muchas egresadas de la maestría que tuvieron puestos muy, muy importantes, y cómo vivían, o sea, verlo desde el punto de vista de Rosario Castellanos creo que es una sugerencia muy, muy importante. Y luego también quería hablar de lo que dijo Orlandina, de que pues hay muchas economistas feministas, y precisamente ahora entre las académicas del Centro de Estudios Económicos del colegio, hay varias que incluso trabajan juntas y que están haciendo trabajos de género, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo la economía está generando esta situación dentro de las mujeres que se dedican a ella, porque sí hay como mucha conciencia, ¿no? del papel tan difícil y cómo cuesta poder resaltar en esta área tan masculinizada, ¿no? Y de las diferencias que ha habido. Entonces, incluso en las entrevistas que hicimos, hubo una de las maestras, ¿no? que nos dijo que o sea, que están súper conscientes de cómo hay este hueco donde a medida que vas avanzando de la licenciatura a la maestría, al doctorado y después a entrar como profesora, que es el tenure track en Estados Unidos, y aquí en México, pues cuando estás
solicitando, cada vez se va reduciendo el número de mujeres, entre más alto es el nivel académico, y eso está muy claro, y las mujeres economistas están muy conscientes de eso y muy ávidas de encontrar soluciones y de estudiar esto más a fondo. Gracias, Carla. Sí, nada más a Orlandina, decirle gracias por la sugerencia de los significados del trabajo, que tan importante. Conozco el trabajo que hicieron Brígida y tú y los señalamientos que han hecho, y sí, me parece que es muy importante retomarlo. Y lo de las economistas feministas, o sea, todo lo que se ha hecho y cómo se han agrupado para impulsar ciertos temas, también muchas gracias. Y respecto a la evaluación y lo que nos decían las entrevistadas, es que a pesar de que ellas tengan, por ejemplo, que tengan una licencia de maternidad, que ese fue el caso específico que nos planteaba, a la hora de hacer la evaluación de su productividad, no tomaron en cuenta eso, sino que los estándares y los indicadores eran los mismos, y ella pensaba que debía haber alguna medida que tomara en cuenta una prolongación para la evaluación, una extensión de la evaluación o algo así, porque era injusto que se aplicaran para los mismos indicadores para su evaluación. Y nada más, pues yo sería el... Y en la literatura sobre Estados Unidos sí hay un estudio donde compara las evaluaciones de los alumnos y cómo a las mujeres economistas les exigen más que a los hombres, o también lo podemos ver como desde lo que dijo Ana María, de lo que nos resultó que por ejemplo, cuando una mujer da una clase muy técnica, siempre hay dudas de si va a poder realmente tener así la capacidad para dar esta clase, ¿no? Entonces, ese curso. Y que eso se revela también incluso en las direcciones de tesis, porque mientras están asesorando, están muy contentos los alumnos, pero ya cuando tienen que elegir director de tesis, prefieren que sea un varón, sí. Por último, Susi, ¿quieres comentar algo? Susi. No, gracias. Sí, perdón. Estoy escuchando y muy interesante conversación. Efectivamente, creo que es interesante aprender de la literatura para Estados Unidos y todos esos factores de las inequidades de género dentro de la academia, y preguntar cómo se ve en México, ¿no? Porque entiendo, pero, o sea, es todo otro estudio. Quizás no para ese capítulo, pero nada más tomo el momento para felicitarles. Realmente todas las sugerencias y preguntas que tenía surgen de la riqueza de los estudios que se presentaron. Muy bien, muchas gracias. Pues damos gracias a Marta, Liliana y a Susi Porter, que se conectaron desde lejos, y a todos ustedes por estar aquí, y a las ponentes y al ponente. Muchas gracias.